Bienvenidos nuevamente a Hablar con Sentido. Mi nombre es Ricardo Gutiérrez y en el video de hoy abordaremos un tratamiento innovador para el manejo del dolor. Esta metodología, que está basada en el aprendizaje y la comprensión profunda del origen del dolor, ha demostrado ser efectiva para aliviar el dolor de manera significativa. El distinguido doctor John Sarno, que fue profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, aplicó este enfoque con éxito a miles de pacientes que no habían encontrado alivio mediante métodos convencionales. Antes de continuar, debo decirte, es imperativo que te diga, tengo que subrayar la importancia de no utilizar la información presentada en este video como una herramienta de autodiagnóstico o autotratamiento. Es crucial consultar a un médico ante cualquier síntoma de dolor para descartar condiciones graves. Dicho esto, continuemos. En este video nos vamos a centrar en una condición particularmente debilitante y dolorosa a la que el doctor Sarno llamó síndrome de miositis por tensión, o TMS, o TMS, por sus siglas en inglés. Según lo identificado por el doctor Sarno, este síndrome puede manifestarse en diversas partes del cuerpo, en la espalda baja, en los hombros, en los brazos, en las piernas, y a menudo se etiquetan como diversos diagnósticos: ciatalgia, lumbalgia, hernias discales, osteoartritis. La proliferación de diagnósticos está acompañada de los exámenes complementarios y tratamientos costosos. Ha contribuido a la creación de una industria multibillonaria y, a pesar de esto, en muchas ocasiones pues ni siquiera se aborda la causa subyacente del dolor. La teoría del doctor Sarno representa un paradigma que unifica estos diagnósticos diversos y subraya la importancia de reconocer que soluciones efectivas, aunque menos lucrativas y sin el respaldo de grandes industrias, pueden ofrecer alivio real. Te invito, por lo tanto, a mantener la mente abierta a la posibilidad de que la raíz de muchos diagnósticos de dolor no se encuentre en las anomalías físicas, sino en un fenómeno psicológico. El doctor Sarno aplica conceptos psicoanalíticos para explicar la interacción que ocurre como etiología del TMS, enfocándose en cómo interactúan el superyo, el yo y el ID, que son, según la propuesta de Sigmund Freud, las tres partes en que se divide la psiquis humana. El superyo, a su vez, se divide en dos subcomponentes: el yo ideal, que es una imagen idealizada de cómo debería ser y comportarse el individuo, y la conciencia, que castiga al ego o al yo con sentimientos de culpa, cuando se violan las normas morales internas que el superyo ha establecido o que ha asimilado. El yo o ego es quien se ocupa de la realidad. Opera principalmente en la conciencia, pero también tiene aspectos inconscientes. También en esa situación está el superyo. Están tanto en el consciente como en el inconsciente o subconsciente. El ego actúa según el principio de realidad, tratando de satisfacer los deseos del ID de manera aceptable dentro de un contexto social y realista, y funciona como un mediador entre los deseos irracionales del ID y las restricciones que impone el superyo, así como las demandas del mundo externo. En fin, es un hipócrita. El ego es un hipócrita que concilia lo deseado con lo razonable según las circunstancias. El ID es un niño irresponsable, pero que, a diferencia de un niño real, está siempre irritado, está siempre furioso, está en una rabieta constante debido a las restricciones que le imponen las normas del superyo y la represión
del ego. El ID vive completamente en la parte inconsciente de la mente y opera según el principio del placer, buscando siempre la gratificación inmediata de los impulsos biológicos innatos como el hambre, la sed, el sexo y las necesidades agresivas, sin considerar la realidad o las consecuencias sociales de estas acciones. Entonces, pongan atención, porque ahora el doctor Sarno nos dice que el dolor físico es producido por el ego para desviar la atención de la ira generada por el ID que ésta no salga a flote. Y lo hace utilizando el sistema simpático. Es muy importante que pongan atención a esta parte. Aquí está el meollo de la teoría. Es decir, el ID tiene, vamos a poner la imagen, el ID tiene deseos que no pueden ser satisfechos como él quisiera, porque o no son aceptables socialmente o no pueden ser satisfechos de manera inmediata. Por lo tanto, el yo los reprime, o sea, no permite que sucedan, y el ID, este niño que tiene siempre esta rabieta porque no lo dejan hacer lo que quiere, está muy iracundo. El yo reprime esa ira para que no salga al exterior, para que no salga a la superficie. ¿Pero cómo lo hace? Lo hace utilizando el sistema simpático para reducir el aporte de oxígeno a la zona donde quiere provocar el dolor. El doctor Sarno nos recomienda reconocer este mecanismo, porque si lo reconocemos, el dolor desaparece. Para abordar el TMS, el doctor Sarno enfatiza el poder del conocimiento y la concienciación sobre que existe una desconexión entre los síntomas y los hallazgos radiológicos. En los estudios radiológicos de MRI, de CT scan, en muchas ocasiones los síntomas existen y no existen los hallazgos radiológicos, y viceversa. Personas que tienen una hernia discal franca en un MRI, que se ve una hernia discal franca, no tienen dolor. Por ello, se alienta a los pacientes a que reconsideren estos diagnósticos basados en anomalías estructurales y que reconozcan la naturaleza psicológica de su dolor. La estrategia del tratamiento propuesta incluye la introspección, el análisis de los factores emocionales y psicológicos subyacentes, la comunicación consciente con el subconsciente. Esto es posible. De esta manera se modifica la percepción del dolor, y también que se apoye el paciente en técnicas como la escritura de diarios para procesar y liberar emociones reprimidas. En esta parte vamos a profundizar en cómo aplicar los principios del tratamiento propuesto por el doctor John Sarno y cómo integrar estos conceptos en la vida diaria para aliviar el dolor de manera efectiva. El primer paso esencial en el proceso de tratamiento es la educación y la reevaluación de las creencias previas sobre el dolor y sus causas. Entender que muchas condiciones de dolor crónico tienen una raíz psicológica es fundamental para iniciar el camino hacia la recuperación. Esta comprensión ayuda a desmitificar la noción de que el dolor es siempre un indicativo de daño físico, que es irreversible o que es parte de una enfermedad grave. Un componente crítico en el tratamiento es la práctica de la autoobservación. Esta autoobservación consciente que implica prestar atención a los pensamientos, sentimientos y reacciones físicas sin juzgarlos. Esta práctica puede revelar patrones de pensamiento negativo o creencias limitantes
que perpetúan el ciclo del dolor. A través de la autoobservación, los pacientes pueden empezar a identificar y desafiar estos patrones y reemplazarlos con narrativas más positivas, empoderadoras sobre su salud y bienestar. El doctor Sarno también enfatiza la importancia de la autoafirmación y la reiteración de mensajes positivos sobre la salud y la normalidad del cuerpo. Estos mensajes pueden ser tan simples como repetirse a uno mismo: mi cuerpo es fuerte y capaz de sanar, o el dolor que experimento es una manifestación de tensiones emocionales, no de daño físico. Este proceso de reafirmación ayuda a reprogramar a la percepción del dolor y promover una sensación de seguridad y control sobre la propia salud. Para aquellos en el camino hacia la recuperación es importante recordarles que el proceso puede ser gradual, que requiere paciencia y persistencia. La curación no es lineal y puede haber altibajos a lo largo del camino. Sin embargo, adoptar un enfoque activo en el manejo del dolor, uno que incluya tanto el cuerpo como la mente, puede ofrecer una vía hacia una vida más plena y libre de dolor. Al abordar las raíces psicológicas del dolor, los pacientes no solo pueden encontrar alivio, sino también una mayor comprensión de sí mismos y de su capacidad inherente para la curación y el bienestar. Aunque el doctor Sarno no estableció ningún programa de 12 pasos en el sentido tradicional, he podido destilar a través de la lectura de su libro que hay una metodología que sí es gradual, que va por pasos, y yo los he dividido en varias categorías que ahora les voy a explicar. Estos pasos se van a enfocar en la exploración, la educación y la aceptación para superar el TMS y otros síntomas relacionados, como el estrés. Aquí te voy a presentar estos 12 pasos que he preparado inspirados en el trabajo del doctor Sarno. Los primeros 3 los dividí, los etiqueté como preparación. Bueno, el primero es ya el que están tomando en este momento, educación. El primer paso es educarse sobre el TMS y cómo es que las emociones reprimidas, particularmente la ira, pueden manifestarse como dolor físico. Ya estás viendo este video y con ese propósito y aquí te estás enterando de esto, pero también puedes leer los libros del Dr. Sarno como The Mind Body Prescription o Healing the Back Pain. El segundo paso es el reconocimiento. Reconocer que el dolor físico puede tener una causa emocional. Esto es fundamental. Esto implica aceptar que el TMS es la fuente del dolor a pesar de la presencia de condiciones físicas como hernias discales u osteoartritis. En el tercer paso de esta parte que yo he denominado fase de preparación, está el examinar la historia médica anterior y revisar esta historia médica personal para identificar episodios previos de dolor que podrían haber sido manifestaciones tempranas de TMS y, si es posible, poder relacionarlos con los eventos que marcaron el principio del dolor, y de esta manera se produce un reforzamiento y una integración de la teoría del doctor Sarno de la relación que existe entre los eventos que ocasionan un problema psicológico y el TMS. Ahora, los pasos que vienen a continuación los llamé pasos de acción. El cuarto paso del total es hacer una lista de las presiones
una lista exhaustiva de las presiones actuales en la vida, incluyendo el estrés laboral, el estrés familiar o cualquier otro tipo de estrés emocional o responsabilidad que pueda estar contribuyendo al dolor. El quinto paso, también parte de la lista de acción, sería hacer una lista de las emociones reprimidas, identificar las emociones reprimidas, especialmente la ira, la frustración y la ansiedad. Reconocer estas emociones puede ayudar a disminuir su impacto en el cuerpo, en el asunto de ocasionar el TMS. La sexta medida sería hacer un diario emocional, mantener un diario emocional para expresar regularmente nuestros pensamientos y sentimientos. Esto ayuda a procesar las emociones en lugar de reprimirlas. El séptimo paso sería desafiar el miedo al dolor, que aquí es donde vamos a trabajar sobre la parte física de la que hablaba anteriormente, que también es importante trabajar sobre las dos, la física y la psíquica. La psíquica como causa del problema y la física para quitar del medio el asunto de que es el problema físico el que está causando el dolor, para reafirmarnos en nuestra convicción de que el problema radica en la mente y no en el cuerpo. Aquí, desafiar el miedo al dolor, aprender a no temer el dolor ni las actividades que se piensa que lo pueden empeorar. Esto puede involucrar retomar gradualmente actividades físicas previamente evitadas, ¿no? El octavo paso es meditación y relajación. Incorporar prácticas de relajación como la meditación, la respiración profunda, etcétera, para reducir el estrés y promover la relajación del cuerpo. El noveno paso son, y no piensen que estoy loco, conversaciones con el subconsciente. Hablar con el subconsciente para afirmar que entiendes que las razones emocionales del dolor son las importantes. Y de esa manera decirle a tu subconsciente, no es necesario causar dolor para distraerme de esta situación. Ya yo lo sé lo que estás haciendo. Ahora, en la décima onceava y duodécima medidas, las llamé de reforzamiento, porque son medidas para reforzar nuestra convicción de que el dolor se ocasiona por una causa psíquica y quizás también para descubrir o redescubrir situaciones en el ámbito psicológico que pueden estar influyendo y las cuales no recordamos o no hemos logrado identificar. La décima es la educación continua. Continuar educándonos sobre el TMS y las historias de éxito de otras personas para reforzar la creencia en la capacidad de recuperación. Es muy importante la fe. Si sabemos que otras personas han tenido antes que nosotros un resultado positivo, eso nos va a ayudar a alcanzar con más rapidez los resultados esperados y a mantenernos también en esta situación de combatir el dolor de esta manera. Hay que buscar también en ocasiones, necesitan algunas personas buscar apoyo y unirse a grupos de apoyo, a foros en línea, donde otras personas pues siguen el enfoque del Dr. Sarno y comparten las experiencias que están teniendo aplicando estos consejos, ¿no? Y la duodécima y final sería, algunas personas tienen necesidad de ser evaluados profesionalmente, para que buscar ayuda a un terapeuta o profesional de salud mental que esté familiarizado con el TMS, y para estar familiarizado con el TMS hay que estar familiarizado con el psicoanálisis. O sea, sería un psicólogo o un terapista mental que estuviese familiarizado con las técnicas del psicoanálisis para poder
identificar esas situaciones que mantienen esa ira en el subconsciente. Entonces, estos pasos no son lineales. Pueden adaptarse según las necesidades individuales. O sea, no tienes que ir del 1 al 2, al 3, al 4. Tú puedes tomar o todos o parte, los que te sean necesarios, los que vean que te dan más resultados. Y lo más importante siempre es abordar tanto los aspectos físicos como emocionales del dolor con un enfoque en la comprensión y manejo de las emociones reprimidas. Siempre debemos tener presente que este dolor no tiene su origen en ninguna afección corporal que pueda ser diagnosticada con, por ejemplo, imagenología, con rayos X, CT scan, MRI, etc. Este proceso de recuperación del TMS es profundamente personal y puede requerir paciencia y persistencia. Hasta aquí el video de hoy. Compártelo con personas que creas que lo pueden necesitar y hasta la próxima. Chao.